dígale bienvenido a la casa del Señor, qué guapo te ves. Si tiene una mujer ahí al lado, dígale feliz día, que Dios te bendiga, que Dios te llene su amor. Muy bien, vamos a ver la palabra del día de hoy y vamos a iniciar con nuestra oración inicial. Yo quiero que por favor usted ahí se ponga un momento más de pie, pueda alzar su mano derecha y podamos declarar con toda la fe esta oración. Dígale ahí al Señor: creo en Dios, en su amor, creo que Jesús es nuestro Salvador, vivo en su palabra y camino en su luz, con fe y esperanza, lleno del Espíritu Santo hoy. En Peñiel-Chur te amamos, te servimos y te adoramos con todo el corazón, pues nuestra vida te pertenece. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por gracia hemos sido salvados mediante la fe. Amén. Amén. Bien, pueda tomar su lugar. Saludamos a las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales. Y vamos hoy a estudiar la palabra de Dios. Todo este tiempo, desde el año pasado, hemos estado hablando acerca de la vida cristiana. Parámetros, tips, principios, estrategias de cómo hacer que la palabra de Dios pueda ser aplicada a mi vida, de poder llevar a cabo esa palabra de Dios. La cita bíblica que el Señor trajo a nuestra pastora para esta directriz es el Salmo 37, versículo 23 y 24. Quiero que por favor lo leamos en palabra de Dios para todos. Salmo 37, 23 y 24. Ahí yo en el sonido les dejé las citas bíblicas, para que todos estemos bien atentos a las versiones y a las palabras que vamos a leer. Entonces dice Salmo 37 del 23 al 24. Cuando el Señor le agrada, nuestra vida nos guía para que no caigamos. Si tropezamos en el camino, no caeremos, porque el Señor estará ahí para sostenernos e impulsarnos. Amén. Amén. ¿Cuánto quieren que el Señor esté ahí? Amén. Uy, amén. Uno dice: Dios mío, si no es por ti, ¿qué haría? Y esta palabra me hace meditar mucho acerca de, primero, que Dios se fija en cómo estamos llevando nuestra vida. Y miren qué lindo es, porque dice que Él le agrada cuando nosotros llevamos nuestra vida de una forma que a Él le pueda agradar. Y entonces me lleva a pensar cómo estamos viviendo y si tenemos eso presente. Es decir, tú estás viviendo y dices: esto le agrada al Señor, esto sí será que hace bien para mi vida espiritual, esto sí será que está bien hacerlo para mi vida. Y hay algo importante, y es que cuando uno quiere agradar a alguien, pues es porque uno está enamorado. Fíjense ahí los que tienen esposa, los que tienen esposa, o los que tienen por allí alguien que les atrae, que les gusta. ¿Usted qué suele hacer? Usted, por ejemplo, si la persona le dice: ay, qué lindo te ves de negro, entonces siempre que la va a ver, pues trata de usar algo negro. O uy, qué rico huele tu perfume. Entonces, ¿qué hace cuando la va a visitar? Se llena de perfume. Porque usted, ¿qué quiere? Que esa persona diga: ay, tan chévere, qué rico. Uno no sabe qué tal que le haya puesto al Señor: Señor, si es de ti que eche el perfume, pues sí, se lo eche. Pero algo importante, y quiero basarme en esto, algo importante es que para nosotros agradar a Dios es porque estamos enamorados de Él. ¿Sí? Es importante meditar y pensar: bueno, yo estoy enamorado de Dios, yo me estoy enamorando de Dios. Y hay una etapa muy bonita al iniciar toda la relación, y es el enamoramiento. Porque uno lo ve y uno: ay, tan lindo, tan guapo, me gustó, qué linda sonrisa, y me acerco. Pero amor es algo que se construye. Es decir, cuando yo lo empiezo a conocer, conozco sus gustos, sus pensamientos, lo que lee, lo que le parece gracioso, las películas que ve, todo ese tipo de cosas. Ahí es donde yo me empiezo a enamorar. Quiero contarles
pasaba por mi trabajo. Y entonces él pasaba a mediodía, porque él estudiaba en la tarde unas materias, entonces pasaba a mediodía, me saludaba y se iba. Y resulta que él llegaba, y siempre que iba ese día, era como un miércoles, él llegaba con una botella de jugo de tomate de árbol. Y yo, uy, no, a mí no me gustaba. Incluso lo rechazaba tanto que a mí se me partía la lengua si yo no llegaba a tomar. Pero yo veía ese jugo de tomate de árbol y yo veía ese hombre y yo dije, yo me voy a casar con ese hombre. Y mis nietos van a tomar jugo de tomate de árbol, así que tocó. Y entonces de novia ya, con la meta del matrimonio, yo dije, voy a empezar a tomar jugo de tomate de árbol. Cuando hacían en la casa, yo me tomaba ese jugo y decía, uy, no. Pero me lo tomaba, se me partía la lengua y yo decía, ay, no, tan horrible. Pero bueno, me lo empecé a tomar hasta que me acostumbré al sabor. Y resulta, sin ofender a los que les gusta, y resulta que nos casamos. Y entonces era importante. Y cuando ya nos casamos, yo le empecé a preparar jugo de tomate de árbol. Y él llega y me dice, como a la tercera vez que le preparé, ¿y usted por qué prepara tanto jugo de tomate de árbol, esposa? Y yo le dije, ¿cómo así? ¿A ti te encanta? Y él me dijo, para nada, es que me lo empacaban los días miércoles que venía y pues usted lo vio y yo dije, no, todo el sacrificio para eso. ¿Y a qué quiero llegar con eso? A que a veces es importante conocer qué le agrada a Dios. Porque termina uno haciendo cosas que Dios no le ha pedido porque uno piensa que eso agrada a Dios. Y fuera de eso, les voy a contar otra anécdota. Resulta que novios, él me presentó el arroz chino especial. Mi esposo hace parte del club de los amantes del arroz chino, o sea, el fan. O sea, si uno nunca le pregunta a usted qué quiere porque usted ya sabe que él quiere arroz chino, uno sabe, él ama el arroz chino. Resulta que, pues de novio él me llevaba a comer arroz chino y pues yo comía. Porque pues estamos de novio, pues le digo la señal, que tal que le hubiera dicho Dios y me va a casar con ella que coma arroz chino, pues yo comía, o sea, yo iba dispuesta. Resulta que pasaron los años, nos casamos otra vez, nada. Estaba embarazada ya y salimos un día con mis papás, estábamos hablando de comida y mi esposo habló de su arroz chino amado. Y llega mi mamá y dice, oye, ¿usted es que ya le gusta el arroz chino? ¡Ay, no! Y me voltea a mi esposo a mirar y me dice, ¿no te gustaba? Yo solo me fui a reír, porque yo, uy, no, mi mamá me echó la... Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando uno está enamorado, uno empieza a hacer cosas que a la otra persona le agradan por amor. Uno empieza a ver, a oír, a hacer cosas que a la otra persona le agradan por amor. Y lo importante o parte de poder a nosotros vivir de una forma que agrada a Dios es porque lo amamos. Si no nos va a incomodar, si no nos vamos a sentir, ay no, esto tan aburrido. Pero en la medida en la que yo me enamoro de Dios, yo empiezo a vivir en la forma en la que Él le agrada. Y mis historias y mis anécdotas son chéveres, nos reímos, se ríen de mí. Pero en la Biblia hay una cita y es en Jueces 11 del juez Jefté, que él en ese momento no tenía claro lo que agradaba a Dios. Y él iba a ir a pelear contra los amonitas. Y él le dijo, Señor, ayúdame, yo necesito luchar contra ellos. Pero si tú estás conmigo, entonces, y me ayudas a vencer, yo cuando llegue voy a hacer un sacrificio. Yo me imagino que el juez se imaginó que se iba a encontrar una vaca, un marrano, un pollo, lo que fuera. Y él dijo, no, pues Señor, así ese nivel estoy, yo si hice un toro, yo me lo sacrifico. Lo primero que me encuentra cuando venga la victoria. Y resulta que lo primero que se encontró fue su hija. Y él la sacrificó. Y eso es una parte muy, muy triste de la Biblia, porque habla acerca de las cosas que por no conocer de la manera correcta a Dios, podemos hacer y no le agradan. Y en ese momento el juez Jefté lloraba, si usted lo quiere profundizar, está en Jueces 11, y se sentía muy triste. Y Dios, incluso en Levítico 28, habla que no debemos sacrificar, pero otros pueblos sí lo hacían. Así que él dijo, no, pues si estos pueblos lo hacen para su Dios, pues debe ser que a Dios le gusta. Y lo dijo como una ofrenda. Pero eso no era algo que le agrada al Señor. Y entonces debemos empezar a examinarnos
¿qué es eso que le agrada a Dios para yo poder agradarle? Y vamos a hablar acerca de eso hoy. Vamos a hablar acerca de los llamados generales de Dios. El título es A lo que Dios nos ha llamado. A lo que Dios nos ha llamado. Hay llamados que son específicos y hay llamados que son para todos. O sea, hay personas que Dios los llamó a hacer algo en especial. Pero hay llamados que nos competen a todos. Y el primer llamado que vamos a ver es el llamado a la santidad. Y vamos a leer 1 de Pedro 1, del 14 al 16. Llamado a la santidad, porfa, en Reina Valera. Entonces, vamos a leerlos. 1 de Pedro 1, del 14 al 16, yo se los voy a leer en Reina Valera, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Y qué es la santidad? La santidad en la Biblia significa principalmente ser apartado o consagrado para los propósitos exclusivos de Dios, implicando pureza moral, separación del pecado, y no es solo un estado, no es como que el lunes me levanté santo y el martes no y el miércoles no, sino que es un proceso de transformación que se va alineando conforme a nuestra relación con Dios va creciendo. Y una vez escuché una definición interesante de la santidad y me gustó mucho, y es que la santidad no se trata de ser perfecto. A veces pensamos que ser santo es igual a ser perfecto, y eso aplica solo para Dios. Pero nosotros somos imperfectos, cometemos errores, tenemos debilidades, y ese proceso de llamado a la santidad es básicamente estar ocupado en las cosas que agradan a Dios o estar ocupado en las cosas de Dios. Se lo voy a poner un ejemplo. Las que somos mamás y tenemos amigas que, digamos, o solo están casadas o están solteras, esas amigas nos cuentan de gimnasio, que están en un club de lectura, que fueron a leer yo no sé qué, que trotan a las 5 de la mañana. Y uno dice: ¿y esta qué hora hace todas estas cosas? Yo no tengo tiempo para nada de eso. ¿Por qué? Porque estoy ocupada con mi esposo, con mi hijo, estoy ocupada en eso. Así que si mi amiga quiere, por ejemplo, invitarme a trotar, probablemente le va a decir que no, porque prefiero dormir para estar descansada para todo lo que vaya a hacer, pero ella sí tiene ese tiempo y sí tiene esa libertad. Entonces, la santidad básicamente se trata de que yo pueda estar ocupado en las cosas de Dios para que no tenga tiempo de ir a pecar. Si usted está, por ejemplo, aquí domingo, hoy a las 10 de la mañana en la congregación, no hay opción de que usted esté en su casa pecando, o en la calle, o en donde sea. Si usted está haciendo un devocional con su familia, ¿en qué momento va a pecar si usted lo está haciendo? Si usted está ese día, por ejemplo, leyendo la palabra, ¿en qué momento lo va a hacer? Y aún mientras está en el celular, está en sus tiempos de descanso, usted no va a poder, cometer ese pecado o dejarse llevar por esa tentación, porque usted está ocupado agradando al Señor. Entonces dígale al que tiene este ahí al lado: no esté desocupado, ocúpese en las cosas del Señor. Mientras usted esté ocupado en las cosas del Señor, créame que le va a quedar más fácil la santidad. Créame que le va a quedar más fácil buscar agradar al Señor. Segundo llamado a estar en comunión con Jesús. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Llamados a estar en comunión con Jesús. Dice: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, aquí lo vamos a leer en Reina Valera. Fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que, ¿a quién nos está llamando al Señor? A que vivamos en comunión con Jesús, a que tengamos una relación con Dios.
Y esa comunión con Jesús es una relación personal, es una relación íntima, es una relación continua de amistad y unión con Él basado en la fe, la oración y la obediencia a su voluntad. Implica compartir tu vida con Dios. No es solo el domingo, implica que tú busques incluir a Dios en las cosas en las que tú haces, experimentando su amor, gracia, guía espiritual en el día a día, lo que transforma el corazón y se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Entonces usted se levanta, incluye al Señor. Dios, gracias por este día. Usted está preparando su comida o usted se va a bañar. Señor, pongo delante de ti este día. Señor, bendice estos alimentos. Señor, ayúdame en esta mañana, en esta tarde. Dígale ahí lo que va a hacer. O cuéntele al Señor sus preocupaciones. Ay, Señor, el día de hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ayúdame. O Señor, me siento todavía cansado. Por favor, trae nuevas fuerzas. Ahí lo empezaste a incluir desde que te levantaste. Pero a veces nos acordamos del Señor por allá a las 9 de la noche cuando nos vamos a acostar y ¡ay! Gracias Dios por este día, ya me voy a acostar a mí. Entonces necesitamos empezar a pensar y a meditar en eso. Yo fui llamado a tener una comunión con Jesús. ¿Usted alguna vez tuvo esos amiguitos que todo el mundo quería estar con ellos? Que era el amiguito, ¿cómo decirlo? El amiguito popular. Y todo el mundo quería estar con ese amiguito y decía, ay, tan chévere. Y cuando ese amiguito fijaba en uno, ay, vení, juega conmigo. ¡Oh! Claro que sí. Porque uno se sentía genial porque esa persona quería estar con uno. Ahora Dios nos está llamando, vea, usted, venga a tener comunión con Jesús. Venga a querer estar con Jesús. Y esa es la comunión más importante que podemos tener. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado que usted abraza a alguien o saluda a alguien y esa persona huele súper rico, ¿no? Entonces usted lo saludó y se le pega el olor. Y usted, ay, queda oliendo rico. A mí me pasa, por ejemplo, en el carro, mi esposo dejó ardiendo el cinturón de seguridad de la loción de él. Entonces cuando yo voy a manejar, yo, ay, tan rico. Algo así pasa con el Señor. Cuando usted está continuamente en relación con Dios, con Jesús, usted empieza a tener esa fragancia de Jesús, esa paciencia de Jesús, esa sabiduría de Jesús. Y usted empieza a leer la palabra. Bueno, ¿y qué hizo Jesús? ¿Qué dicen los evangelios de Jesús? ¿Qué dicen, por ejemplo, de cuando alguien vino y lo acusó? ¿Qué dicen, por ejemplo, de cuando vinieron y le dijeron mentiras? ¿Qué dicen, por ejemplo, de cuando alguien vino y le pidió un milagro? Y tú empiezas a trabajar en ese conocer a Jesús y empiezas a responder a ese llamado de tener una relación con Jesús. Tercer llamado, vamos a estudiar unitos, entonces por eso voy así como rápido. Tercer llamado, llamados a confiar en Él. Tercer llamado, llamados a confiar en Él. Vamos a leer Romanos 8:28. Romanos 8:28, se los va a leer en traducción en lenguaje actual y dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Amén. Y quiero decirte que si hoy tú estás aquí es porque Dios te llamó. Dios te ha llamado y tiene un plan contigo. Miren que a mí esta cita me encanta porque aquí dice que Dios tiene un plan con uno. O sea, usted tal vez pensará, ¿será que Dios anda improvisando conmigo porque yo soy como tan raro? No, Dios con usted tiene un plan. Él tiene algo que ha prediseñado. Vamos a ver. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, a los que ha llamado de acuerdo a su plan. Dios tiene un plan, así usted no le cuadre, así usted diga esto, ¿cómo va a salir? Así usted diga, no, Dios mío, esto no tiene vuelta de hoja. Dios tiene un plan contigo. Y lo más hermoso es que dice que Él va preparando todo para el bien de los que lo aman. Entonces necesitamos aprender a confiar en que Dios está en control, a que Dios tiene el control de nuestra vida porque Él tiene un plan. ¿Sabe algo? David necesitó, cuando era pastor, luchar con leones y osos para poder enfrentar a Goliat. Si David no lucha con el león y el oso, no enfrenta a Goliat nunca, porque qué horror, qué susto. Pero él ya tenía la experiencia, ya había vivido el proceso. David también necesitó la persecución de Saúl para
para ser preparado para ser rey. Pero en el momento de la persecución, pues él que iba a sentir chévere. Al contrario, uy no, qué horror, este rey me está persiguiendo, Dios mío, ayúdame. Pero ese proceso preparó su corazón para ser rey. Entonces piensa ahí donde tú estás, Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Cómo me estás preparando? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Esto que estoy viviendo hace parte de tu plan? ¿Me estás preparando para algo? Hay situaciones muy dolorosas que tal vez uno diga, Señor, ¿y esto cómo cuaja en el plan? Pero Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para fortalecernos. Y a pesar de que vivamos en un mundo caído, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay muerte, donde hay escasez, donde hay tantas situaciones difíciles, el Señor usa. Ahí se dice, va preparando, en esta versión dice Dios, usa las cosas para mi bien. Él va a usar esto, así tú no lo entiendas cómo lo va a usar. Él puede usar eso difícil para bien, ya sea para un futuro mejor, ya sea para una eternidad con Él o en lo que sea. Dios va a usar las cosas para bien y estamos llamados a confiar en Él. Hoy tal vez no lo entendamos, pero podemos colocar la mirada en Jesús y no en la situación. ¿Saben cuál es el problema? Que ponemos la mirada en la situación. A todos nos pasa. Entonces decimos, ay, no, ¿yo por qué estoy viviendo eso? Bueno, porque Dios está trabajando en nosotros, porque Dios tiene un plan, porque Él está haciendo un proceso. Aún con nuestra familia, a veces decimos, ¿por qué le está pasando esto a un ser querido, a un familiar? Pero yo puedo orar por esa persona para que Dios obre conforme a su perfecta voluntad. Amén. Cuarto punto, llamado a recibir un premio. Llamado a recibir un premio. Filipenses capítulo 3, del 12 al 14. Hemos sido llamados a recibir un premio. Y dice así, versículo 12 va a leer en traducción en lenguaje actual. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Ahí está hablando el apóstol Pablo. Pero sí quiero decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, versículo 3. Yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, versículo 14, hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Amén. Y yo creo que aquí, pues, por si acaso tiene alguna duda, no se le olvide, nuestra meta es el cielo. Aquí está, nuestra meta es el cielo. A eso es a lo que le tenemos que apuntar. Porque si usted le apunta a casa, carro, beca y no le apunta al cielo, pues probablemente pueda terminar cometiendo errores. Pero si usted dice, bueno, Señor, oro por mi casa, oro por mi carro, oro por mi beca, pero le apunto y mi vida está en el cielo, entonces usted se va yendo más derechito. Se va yendo en pos de eso. Todos tenemos un proceso y no debemos compararnos con el proceso de los demás. Porque a veces nos pasa esto. Llega un hermano nuevo y llega un carro nuevo. No, Señor, ¿cómo así? Llevo 10 años en la congregación y todavía estoy pagando Didi y moto, tema económico. Y el hermanito nuevo llega en carro nuevo. O por ejemplo, llega una hermana nueva y se casa. No, Dios, pero ¿qué pasó ahí, Señor? Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Uno empieza a decir, pero padre, ¿qué pasó? Esos son procesos que Dios está haciendo, procesos que Dios está llevando a cabo. Y si aún en medio de ese proceso tú te sigues fijando en lo que, digamos, han recibido los demás, te va a costar muchísimo. Porque Dios va llevando su proceso con cada uno. Por ejemplo, imagínense que el apóstol Pablo ve a Pedro y no, es que Pedro le predicó a 5,000, con la sombra sanaba, y a mí yo voy a predicar y me echan a la cárcel. No, ya no me sentí. Porque si esto fuera Dios, entonces a mí me llevarían, mejor dicho, re bien, y ya hubieran convertido otros 5,000. Pero no, el proceso del apóstol Pablo fue diferente al del apóstol Pedro. Y ambos fueron hombres poderosos de Dios. De eso no hay nada, pues hay que discutir. El profeta Elías, que él se hubiera puesto a compararse. No, pero es que el profeta
profético. Y el Dios, pero yo me metí de profeta, era para descender fuego. Y él, no, mijo, usted no está para eso, usted es para hacer actos proféticos. Y así sucesivamente. La Biblia está llena de muchas historias. Y en todas y cada una, ¿sabe qué es lo más interesante? Ninguna se repite. Usted no ve lo mismo, usted no ve exactamente lo mismo. Cada una tiene procesos diferentes y situaciones diferentes porque Dios está trabajando en nosotros. Por ejemplo, Moisés. Con Moisés Dios le dijo, alce la vara que el mar se va a abrir. Pina alzó la vara y ¡pum! Se abrió el mar. Josué, el Señor le dice, van a atravesar el río, metan los pies primero. O sea, yo creo que Josué no, Dios, yo, ¿cómo voy a meter los pies? Qué susto, qué tal que me hunda y me ahogue. Yo alzo la vara. Y Dios le dice, no. Aún con el mismo Moisés, la primera vez el Señor le dice, golpea la roca para que salga agua. Y él llega y ¡pim! Me golpea. Y la segunda vez le dice, háblale a la roca. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés dijo, no, yo le hablo a esta roca y me van a decir que estoy loco. No, pues, la volvió a golpear. La golpeó y el Señor lo regañó. Y vinieron consecuencias a su vida. Entonces, no te compares con los demás. Dios está haciendo un proceso contigo. Dios te está llamando a ti. Dios te va a llevar a ti a algo muy diferente, a un proceso diferente. Y lo más chévere es que somos llamados a recibir un premio. ¿Cuántos quieren recibir un premio del Señor? El premio que tenga preparado para nosotros va a ser glorioso. Nosotros con mi esposo pensamos, porque la Biblia dice que hay delicias en su mesa. Entonces mi esposo dice que hay Coca-Cola. Yo le digo que hay postres, no sabemos, tal vez sea algo espiritual, pero lo que sea que nos encontremos con Dios va a ser maravilloso. Amén. Quinto llamado, llamados a la luz. Primera de Pedro 2:9. Llamados a la luz, primera de Pedro 2:9. Y dice así, en Reina Valera, porfa, lo voy a leer, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es muy hermoso porque uno empieza a leer, vosotros sois linaje escogido, y uno dice, eso no es conmigo. Y luego dice nación santa. Bueno, real sacerdocio, menos, gente santa, no Dios. Pero dice que es para todos, para que anunciéis las virtudes que os ha llamado de las tinieblas. Y la mayoría de nosotros, si no puedo decir que todos, hemos sido llamados de las tinieblas. Y esas tinieblas significa de esa cultura con la que venimos del mundo, de esa cultura con la que venimos de nuestra casa, que tal vez no sea mala, pero muy probablemente son cosas que tal vez no agraden a Dios. Y a veces, si tú eres la primera persona en tu casa que se está buscando del Señor, muchas veces esa cultura va a pesar. Muchas veces esa agua o esa marea para llevarte nuevamente al pasado va a empezar a correr sobre ti. Pero hoy te invito a que te mantengas firme, así tú no veas como que, ay no, Dios mío, ¿cuándo? Yo me acuerdo que mi hermano menor, cuando se graduó, hace muchos años, él se graduó, no sé, como a los 16, yo tenía 20. Y entonces estábamos en el grado de mi hermano, muy contentos, y vino mi primo, venga, vamos a bailar, vamos a bailar. Yo no, primo, yo no bailo. No, venga, vamos a bailar, prima. Y yo no, primo, yo no quiero ir a bailar esa música. Empezando que había puesto una música toda aburridora y toda maluca. Entonces yo dije, no, primo, yo no bailo esas cosas. A mí me encanta danzar, pero para el Señor. Y entonces mi primo me dice, ay no, prima, ¿por qué te lo hizo tan aburridor? Y yo le dije, ven, porque el día que usted necesite una oración, usted me va a poder buscar a mí, porque hoy yo le estoy mostrando algo diferente. Pero usted que me va a ir a buscar si me ve a mí por ahí, pues también bien mal. Entonces pues usted no va a querer, si me ve también ahí por ahí igual, pues no va a querer buscar. Mi primo se rió y se fue. Él tenía la misma edad de mi hermano, 16. A los 22, estamos hablando de 4, a los 6 años, me busco ya con su hogar. Y me dijo, prima, yo, hola prima, ¿cómo estás? Dios te bendiga, toda la vida igual. Y ella me dice, ¿orarías por mí? Uy, se cumplió lo que hace muchos años estaba diciendo. Otro familiar, es que yo no creo en Dios, yo soy ateo.
no sabes. Y yo dije, bueno, pero Dios lo bendiga, chao. Resulta que mi familiar le pasó un problema grave, porque por andar peleando, y le pasó un problema grave. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Onisita. Así me dice la familia de parte de mamá, Onisita, y yo, hola. Oras por mí, yo, uy. Necesito que tu Dios intervenga en este chicharrón. Pero para eso yo necesito que permanecer firme, apuntarle a eso, hacer ese linaje escogido. Yo no sé por qué Dios me escogió, pero de que me escogió, me escogió. Y si a ustedes están aquí es porque Dios también los escogió. Y Él quiere hacer de mí un real sacerdocio. Yo después le he dicho cantaleta a mi esposo porque yo le digo, usted es sacerdote, pero primera Pedro dice que yo también. Pero bueno, Él es más sacerdote porque Él es gente santa. Y yo le digo, Señor, ¿santa dónde? Tú sabes lo que pasa en todas mis situaciones, pero el Señor así me está llamando, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que os ha llamado. Y ese anunciar las virtudes es estar listo para hablar, es estar listo para decirle al amigo, al vecino, al primo. Si la familia está pasando por una situación difícil, familia, oremos. Familia, vamos a creer. Familia, Dios va a estar con nosotros. Familia, Dios está en control. Amén. Estamos llamados a ser esa luz en medio de las tinieblas. Miren lo que dice. Os ha llamado a las tinieblas, a su luz admirable. Necesitamos ser esa luz. ¿Qué hace la luz cuando todo está oscuro? Usted sigue la luz. Usted necesita ser ejemplo para el resto de la gente. Pero buen ejemplo, o sea, usted necesita que la gente diga, no, yo sí, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuál puede ser mi situación? Yo sigo por ahí. No se avergüence de su pasado, antes mejor. Mis primos dicen, no, es como era, ella ha cambiado mucho, cree más en la obra de Dios porque, pues, de donde Dios me sacó, fue hermoso. Sexto punto, Dios nos ha llamado a su servicio. Dios nos ha llamado a su servicio. Isaías 41, del 8 al 10. Isaías 41, del 8 al 10, voy a leerlo en traducción en lenguaje actual. Y dice, Dios siguió diciendo, escúchenme israelitas descendientes de mi amigo Abraham. De las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Amén. Y estar al servicio de Dios es estar listo y dispuesto para lo que Dios nos pueda usar. Como dice papaya servida, papaya partida, usted esté siempre listo. Eso que me dio un amigo le dice, Dios, ¿hace cuánto vas a la iglesia? ¡Pim! Métasele por ahí. Ve, ¿y vos sos cristiano? Métasele por ahí. Oye, ¿y qué pasó con tu familiar que yo no sé qué? Ay, ven, te cuento lo que Dios hizo. Inmediatamente estar dispuesto a contar, a orar por esa persona. Por ejemplo, en el trabajo, ay, no, que me duele tal cosa, y que no oremos. Yo una vez les digo, ay, ¿qué está pasando esto con un familiar? No, oremos por eso. Y Dios ha hecho unas cosas tan especiales. Dios ha levantado, por ejemplo, hace como 2 años, o el padre de un compañero de trabajo se puso muy grave. Y le dijimos, oremos por eso, oremos, Dios hizo un milagro, lo levantó. Pasaron 2 años y hace 15 días le dijo, Oni, y yo sí. Y usted hace mucho cristiano. Esa papayota, por ahí me la metí, mejor dicho, le invité a la iglesia, bueno, hice todo. Y le hablé acerca del amor de Dios. Tenemos que estar listos porque Dios nos ha llamado a su servicio. Si de pronto usted dice, Señor, ¿y cómo te voy a servir? Todos tenemos dones, todos tenemos formas de hacer las cosas. Encuentra cuál es ese don y ese llamado tuyo que tú puedes poner para los demás, que tú puedes poner al servicio de la congregación. Necesitamos estar preparados para eso. Por ejemplo, Dios nos sorprende a uno. Yo me acuerdo cuando yo empecé a conocer a Dios, yo dije, no, mi hermano menos que yo me copio. Mi mamá pues toda la vida nos enseñó a buscar de Dios también. Mi papá, no, mi papá, ¿será que algún día busca a Dios? Sí, creamos. Fue el primero que iba conmigo a la iglesia fue mi papá. El primero que me acompañaba, el primero que me compraba las zapatillas para danzar, era mi papá.
Tuve el privilegio de ir con mi papá a algo en otra congregación que se llamaba Reencuentro. Y resulta que allá Dios les da estrategias a cada congregación. Y allá le decían a uno, por ejemplo, empezaban a orar por los dones. Entonces, vamos a orar por el don de sanidad. Y entonces los líderes que estaban haciendo ese proceso, pues ellos iban y oraban por los que Dios les ponía ellos orar. Y a mí me llamaron, ay, don de sanidad, venga, van y oremos por usted. Fin, oraron por mí. Y mi papá me vio. Entonces ya un familiar, no, es que estoy enfermo, que Oni ore por usted. Y yo, mi papá es feliz tirándome al agua. No, está pasando esa situación, pero Oni, deberías orar. Bueno, papá, gracias. Él cree, mejor dicho, más que yo en esta oración. Porque, perdón, de sanidad, porque yo debo estar al servicio de Dios y creer, ¿sí? Lo peor que puede pasar es que las cosas siguen igual. Y eso no hay problema, pues Dios usará otro. Pero ¿qué tal que Dios haga un milagro? ¿Qué tal que Dios use tus manos? ¿Qué tal que Dios traiga sanidad? Nos hemos enfrascado en que Dios solo usa a las personas perfectas. Y si nos vamos a eso, nadie en la Biblia estaba lista para eso. Solo Jesús. De resto, todos los milagros de la Biblia, nadie era digno de hacerlo. Pero Dios aún lo usó, porque Él nos ha llamado a su servicio. Y séptimo punto, Dios llama a nuestra puerta. Séptimo punto, Dios llama a nuestra puerta. Y quiero que me acompañen porfa a Apocalipsis 3:20. Voy a leerlo en versión traducción en lenguaje actual que dice así: yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Dios está llamando a nuestra puerta. La pregunta es, ¿ya lo dejaste entrar? ¿Ya está sentado ahí contigo? ¿Ya conoció tu habitación, tu baño, tu sala, tu comedor? O tal vez sí, no, Dios está ahí en la sala conmigo, pero el cuarto no, porque lo que yo hago allá. Él está a la puerta y quiere abrir. Uno no va a una casa porque sí, uno va con un propósito. Usted no es que para ahí, a menos pues de chiquito, de tintín, corre, pero usted no es que vaya a la puerta a tocar porque sí. Usted va por un propósito, por algo a lo que usted quiera ir. Y de la misma manera viene Jesús y dice, yo estoy a la puerta y te llamo. La pregunta es, ¿vas a abrirle? Vamos a leer Génesis 4:7. Dice así. Génesis 4:7 les voy a poner en contexto. Resulta que Caín y Abel fueron y presentaron las ofrendas. Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel. La de Caín, no. Entonces Dios en su infinito amor va y busca a Caín. ¿Usted cree? O sea, yo no le hablo por esa ofrenda tan mala, pero él va y lo busca y le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Génesis capítulo 4 versículo 7. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí la palabra? Jesús llama, o sea, él quiere entrar, pero él no se le va a meter si usted no lo invita. Pero el pecado no. El pecado está ahí al acecho, pendiente. Usted no me ve que me abra la puertica para ver qué hay afuera y ¡pim! Se le metió. La pregunta es, ¿a quién estás dejando entrar? ¿A quién le estás abriendo la puerta de tu corazón? ¿A quién estás permitiendo que entre a tu casa, que entre a tu vida? Porque nosotros tenemos libre albedrío, tenemos la oportunidad de elegir y de decidir qué permitimos. Porque hemos sido libres por la sangre de Jesús. La gente cuando no tiene de Dios, ella su tendencia es pecaminosa. O sea, usted no se enoje con la gente de su trabajo, si fijo hablan mal de usted, si fijo pecan contra usted, si fijo dicen cosas malas, porque su tendencia es pecaminosa. Ahora, no se guste. O sea, usted no haga eso, haga lo contrario, porque usted es luz, porque usted es guía, porque usted es representante de Dios. Pero usted necesita decidir qué va a hacer con su vida. Dios nos está llamando a la puerta. Él está a la espera de que tú le permitas que entre y haga en tu vida. Ahora,
abrirle la puerta a la caja fuerte ya es otro tema. Eso es algo, hay un dicho que me hace reír y es que lo último que se convierte es el bolsillo. Pero es importante que todo en mí, incluyendo mi bolsillo, esté dispuesto para Dios. Esté a disposición para Él. Señor, ¿qué quieres hacer? Ayúdame a ser generoso, ayúdame a dar un consejo sabio, ayúdame a orar por la persona, ayúdame a ayudar al otro. Ay, pero, y otras personas dirán, ay, pero esa persona cometió idiocia con usted. Hermanos, no importa, porque yo no estoy ahí porque Él me agrada. El mismo Jesús lo dijo. Ustedes van y ayudan a los que son buenos con ustedes, eso todo el mundo lo hace. La diferencia es cuando a pesar de que hacen cosas con nosotros decidamos mostrar a Jesús, a amar. Fuimos llamados a eso, a hacer luz, a que demostremos que Jesús vive con nosotros, a que demostremos que yo le abrí la puerta a Jesús, a que Jesús está cenando conmigo, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa disposición en nuestro corazón. Como conclusión, la obra de Jesús en la cruz es para todos, porque nos amó a todos, de tal manera amó al mundo, dice la Biblia, y a pesar de todo lo que nosotros somos, tenemos acceso a esa obra cuando lo recibimos. Pero cada uno de nosotros necesitamos entender que fuimos llamados y no poner como peros, no por el género, no por la profesión, no por la edad. Mire, Samuel era niño, estaba chiquito. Timoteo estaba jovencito. David era el menor de los hermanos y pastor de ovejas. Abraham estaba anciano. Para los que dicen, no, eso es como para los de 20, no, él estaba re anciano. Jacob engañó a su padre y huyó de su hermano. Moisés había crecido en Egipto y había matado a un egipcio, peor aún. Caleb estaba anciano cuando fue y conquistó la montaña, cuando fue y conquistó el monte. Débora fue la primera jueza de Israel. Todos los jueces habían sido hombres. Y Débora se levantó como jueza y fue espectacular como jueza y guió a Barak a la guerra. O sea, Débora fue tenaz. Pablo era perseguidor de la iglesia. Daniel había sido llevado cautivo, o sea, Daniel era esclavo, imagínense, y ahí Dios lo llamó. Ruth y Noemí eran viudas. Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. Lázaro había muerto, o sea, está muerto ahí Dios, sí, lo llama. Rahab era prostituta, ¿sí? Salomón era rey. La samaritana había tenido 5 maridos. O sea, si usted va en el cuarto, hágale tranquilo. La Biblia está llena de relatos de personas que quizás jamás a nuestros ojos hubieran clasificado. Pero cuando Dios los llamó, decidieron contestar y decidieron ir. Y eso marcó la diferencia. ¿Saben qué me encanta de la historia de Rahab? Si usted un día lee Mateo, habla de genealogía de Jesús en los primeros versículos y Rahab aparece. ¿Usted cree? Yo jamás hubiera incluido a una mujer que se dedicaba a eso, tal vez, en la línea de Jesús. No porque denigre, sino porque digo, no, para Jesús, digamos lo más santo. Jesús, a Dios no le importó eso. A Dios dijo, esta mujer decidió, a pesar de sus debilidades o de sus decisiones, decidió seguirme, la incluyo. A pesar de David haber cometido asesinato y todo lo que había fallado, de todas maneras, lo incluyo. Y si eso no nos llena a nosotros de esperanza, a pesar de cómo nosotros seamos, hoy quiero recordarte que tú y yo hemos sido llamados. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a entregarle nuestra vida al Señor, a decirle gracias Dios. Cierra ahí tus ojitos, termina de guardar tus cositas y vamos a orar. Vamos a decirle gracias Señor. Gracias por tu llamado, gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, gracias porque tú nos amas, Dios, gracias porque tú nos llamaste, Señor, a ser santos, gracias, Señor, porque tú me llamaste a estar en comunión con Jesús, no por lo mucho que yo le puedo entregar, sino por tu amor, gracias porque me has llamado a confiar en ti. Perdóname cuando confío en las otras cosas y no confío en ti. Gracias, Señor, tú me has llamado a recibir un premio. Y yo creo que, Señor, tú
tú me darás la fuerza para permanecer fiel hasta recibirlo. Gracias porque tú me llamaste a ser luz. Gracias porque tú me llamaste a tu servicio. Y gracias, Señor, porque estás ahí llamando a mi puerta. A veces, Señor, tú has llamado a la puerta de mis decisiones y no le has abierto. Gracias porque tú has llamado a la puerta de mi vida y yo aún así no la he abierto, pero tú sigues ahí. Y en esta mañana, Señor, quiero decirte que quiero recibir ese llamado y quiero, Señor, acercarme a ti. Tú eres el Dios de mi salvación, tú eres el Dios de mi eternidad, tú eres el Dios de mi vida. Señor, tú me llamaste, de lo vil y menospreciado me escogiste para avergonzar a los sabios, dice tu palabra. Dice, Señor, tu palabra que tú me llamaste de las tinieblas. No sé si tinieblas en mis acciones, o tal vez en mi mente, o tal vez en mis emociones, pero tú me llamaste, Señor, y me escogiste, y yo decido ir hacia la luz, y yo decido, Señor, ir en pos de ti. Te doy gracias por tu amor infinito, y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero despedirme de las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente resto de día